Bueno, viendo unos mercados que hoy están asistiendo a esta cuenta tras de un mes intenso. En SP500, que se va a notar su mejor mes desde 2020, lleva un 10% de ganancias, récord y récord. Aquí algo más de dudas y tenemos ese IBEX 35 en los 17.829 puntos. ¿Cuál es la fotografía? ¿Qué vigilas en los principales índices? Bueno, yo creo que es inevitable seguir pensando en el entorno geopolítico, todo lo que viene de Oriente Medio en particular, a pesar de que parece que los mercados le están dando cada vez más la espalda y se están centrando en la inteligencia artificial y en una campaña de resultados que ya va ganando más protagonismo. Hace unos días decíamos, parece que nadie se está fijando y ahora parece que sí. Eso yo creo que es positivo, pero es cierto que estamos en una semana donde 5 de los 7 magníficos pues van a presentar resultados. El gran día es mañana. Fuera de horas, con lo cual pues yo creo que la volatilidad está prácticamente garantizada y lo que tenemos que cuidar es pues, los niveles clave que no se pierdan. Ahora mismo seguimos estando en un entorno que sigue siendo muy favorable, con una tendencia alcista de corto y de medio y de largo plazo, pero cuidado con que se pierdan determinados niveles, en particular los 7.177 del futuro del SP500 en el más corto plazo, porque ahí sí podríamos empezar a tener alguna corrección un poquito más grande. Pero bueno, por lo demás, en principio, pues sí, una semana especialmente intensa la que vamos a tener por delante. En este escenario vamos ya, si te parece, con las Claro que consultas sí. y te pregunta Javier de Toledo. Hola, quería saber su opinión sobre HelloFresh para entrar a largo. HelloFresh. Bueno, pues para entrar largo vamos a hacerlo desde la perspectiva del largo y del corto plazo. En el largo plazo lo que vemos es que sigue estando una tendencia que es claramente bajista. Es verdad que se está aproximando a una directriz que es la que ha estado pues manejando todo lo que ha sido la corrección que le ha llevado hasta el punto actual, que está en torno a los 4,46. Por lo tanto, está en un momento interesante, pero mucho cuidado porque sigue teniendo unas probabilidades netas favorables a las caídas. Cuando eso ocurre, pues nos tenemos que plantear si realmente es el momento de entrar en una compañía como esta. En el corto plazo, aquí ya empezamos a ver también estructuras algo interesantes, pero de nuevo seguimos con probabilidades netas negativas. Por lo tanto, yo lo que le diría al oyente es que en caso de que supere 4,75 y esas probabilidades empiezan a mejorar, daría lugar a un paso de una tendencia lateral a una tendencia muy probablemente de largo plazo, pero ahora mismo es verdad que las probabilidades no son las mejores. Pero bueno, me parece que es una buena elección para mantenerlo en el largo plazo siempre y cuando se superen esos niveles. El stop lo debería tener en 3,49. Por debajo de ese nivel no tendría sentido mantener la posición. Bueno, pues vamos con consultas. Rocamora te pregunta, ¿cómo ve ST Microelectronics, ticker S de Sevilla, G de Guadalajara, M de Madrid? Dice que está dentro y a precios actuales, si le puedes indicar soportes. ST Microelectronics. Venga, vamos a ver. Bueno, dentro de los semiconductores estamos en un mercado muy alcista, también muy sobrecomprado. En el largo plazo, desde que rompe los 28, se ha disparado al alza, le ha llevado a los 44, que es donde se ha hecho los máximos, 44,27. A partir de aquí, fijémonos que tenemos unas probabilidades de que siga subiendo en el próximo año de un 22,9%, muy bajas, con 26 observaciones. Y si nos fijamos en el corto plazo, pues vemos que también pues, hay un nivel de sobrecompra importante, también con probabilidades bajas del 30,8% de que siga subiendo en el próximo mes. Por lo tanto, esperar que se puedan producir correcciones entra dentro de lo razonable. El que alcanzara 37,98 sería una región interesante para empezar a plantear pues, el que pudiera formarse un mínimo relevante dentro de la serie de corto plazo, pero mientras tanto, pues si tiene la compañía, fantástico, pero si no la tiene, pues yo me plantearía muy seriamente el plantear tomar posiciones en un mercado tan extendido como el que tenemos ahora mismo. Incluso en el más corto plazo tendría que perder los 28,27, está en un nivel muy bajo comparado con los 43 en los que cotiza,
para realmente cambiar de tendencia. Por lo tanto, yo esperaría correcciones para entrar antes de plantearme cualquier otra posición. Está demasiado extendido. Vamos con una nota de voz. Hola, buenos días, enhorabuena por el programa. Soy Bernardo y le quería preguntar al analista cómo ve a corto plazo el Banco Santander en un posible rebote, y por otra, que me recomiende una de las tecnológicas americanas para invertir también en los próximos días, próximos meses. Gracias, muy amable. Pues gracias, Bernardo. Pregunta por Santander, por la tecnología americana, en la previa, además de grandes resultados de ambos. Sí. Bueno, en el largo plazo el Santander sigue siendo muy positivo. Es verdad que está en un entorno pues mucho más proclive a correcciones desde que, al cotizar por debajo de los 11,26. En caso de que alcanzase los 8,60, ahí sí sería interesante desde el largo plazo tomar una posición, pero en el corto pues podemos encontrar alguna oportunidad probablemente más cerca. Aquí lo que estamos viendo es que está empezando, desde el momento en el que pierde esta directriz alcista en torno a los 9,94 es cuando ya empieza una corrección algo mayor. Estamos hablando del mes de marzo. Desde entonces ha tenido una recuperación hasta las 11 muy importante, pero de nuevo no ha sido capaz de superar los máximos y tiene una nueva corrección hasta los 10. El tomar posición donde se encuentra ahora mismo podría ser interesante, siempre y cuando tengamos los stops por debajo de 8,93. Esperar que se pueda producir una ruptura de los máximos anteriores en torno a los 11,23 sería muy posible, y en ese sentido yo creo que tomar una posición de largo plazo sí creo que podría tener sentido. En caso de alcanzarse esos niveles, las probabilidades netas ya pasarían a ser positivas y por lo tanto apoyarían esa posición. Insisto, 8,93 como stop. En cuanto a las grandes tecnológicas, pues yo creo que una de las que más, entre comillas, ha sufrido en los últimos tiempos es Microsoft, y yo creo que desde luego está especialmente bien posicionada. Aparte desde un punto de vista de infraestructuras, sobre todo del dominio que tiene en cuanto al mercado corporativo, empresarial. En ese sentido, lo que hemos visto es que, fijémonos cómo ya ha roto en el corto plazo unas directrices que eran los que estaban determinando la caída y que le llevaba hasta los $353, y ya ha pasado a tener una tendencia alcista. Lo interesante sería que se pudiera producir una corrección hasta los $400, 404, y en ese punto es donde se formaría un mínimo relevante que podría tener sentido tomar una posición con stops por debajo de 356,28. Yo creo que sería una de las más interesantes. Evidentemente, si queremos tomar una posición contraria, es decir, irnos a máximos históricos, tenemos un Nvidia que está fortísimo, pero de nuevo, dentro de un segmento, el de semiconductores, especialmente extendido. Vale, pues vamos con más consultas y te pregunta. Dice Francisco Esteban, gracias por transmitir educación financiera. ¿Podrían analizar Analog Devices en la NISE? El ticket es A de Aragón, N de Navarra, L de Lugo. Y stop de beneficios, dice que lleva un 25% de beneficios. ANL. Analog, pues ANL. ANL, vale, en el SETRA. Vale, perfecto. No, ella me está diciendo que es en la NISE, ¿no? Decía que Pues, ahora mismo en el Nasdaq. Pues entonces ese es el Nasdaq sticker sale. ADI, creo que es. Vale, vamos a cargar el del Nasdaq entonces para evitar cualquier tipo de confusión. Bueno, tenemos lo mismo en semiconductores, pues un movimiento muy extendido que le lleva a los $408. En este caso, fijémonos cómo las probabilidades sí son favorables, 61% de que pueda seguir subiendo, mucho más positivo, pero en todo caso, bueno, pues yo creo que el que pudiera hacer algún tipo de corrección en el corto plazo entra dentro de lo razonable. En el corto plazo, pues fijémonos cómo al superar los 328,18 es cuando ya vuelve a recuperar una senda alcista, pasa a recuperar la tendencia alcista, y por lo tanto los mínimos en 300,56 es el nivel de stop que tendríamos que mantener. El análisis que estamos haciendo se basa en ese análisis técnico puro, pero eso sí, apoyado por un enfoque totalmente matemático, que es lo que nos ayuda a determinar estos niveles. Lo digo para que no haya ningún tipo de confusión, y que la rapidez con la que digo estas cifras responde simplemente a que
bueno, pues el propio método está identificando en todo momento cuáles son los niveles clave. Ahora mismo lo que podríamos esperar es que se pudiera producir una corrección hasta los 371, eso sería muy positivo para poder engancharnos a esa tendencia alcista si no lo hemos hecho anteriormente. Pero insisto, cuidado porque por la extensión, vuelvo a repetirlo, de este sector. Alberto, desde Bilbao te pregunta, ¿cómo ve Pinterest? Está dentro a $30. Pinterest, ¿cómo lo ves? A $30, vale. Bueno, vamos a ver. En el largo plazo tiene una tendencia bajista, claramente bajista. De hecho, desde que rompe los 23,73, pues vuelve de nuevo a retomar un nuevo impulso a la baja que le ha llevado hasta los 13,84. Ahora mismo no tiene demasiada buena pinta en ese largo plazo. Tendría que superar los 39,93 para pasar a recuperar la tendencia alcista por encima del precio de entrada del oyente. En el corto, aquí ya la cosa cambia bastante más. ¿Por qué? Pues porque ya hemos recuperado una tendencia alcista desde que rompe el alza a los 20,06. Además, rompe también una directriz bajista que venía desde hace ya unos cuantos meses, en particular desde el mes de enero, que es cuando comienza a desplegarse este movimiento a la baja. Ahora mismo está en una tendencia alcista, el stop yo lo tendría en 17,33, pero evidentemente teniendo una posición en 30, pues supongo que si no se la ha quitado ya, probablemente la va a seguir manteniendo. Yo sería positivo siempre y cuando se mantenga por encima de 17,33 y superase 27,74, entonces yo creo que mejoraría sensiblemente la situación del interés. Mientras tanto, pues paciencia. Vamos con una nota de voz. Buenos días, soy Ignacio y llamo de Madrid. Quería preguntarle al analista por la empresa Airbus, soportes y resistencias y cómo la ve. Muchas gracias y enhorabuena por el programa. Pues por el gigante aeronáutico te está preguntando el oyente. Ignacio. ¿Cómo ves? Sí, bueno, pues la última caída que ha tenido desde los 217 hasta 154, pues ha roto una directriz alcista de largo plazo importante, ha roto el nivel de 179 y por lo tanto pasa a tener una tendencia bajista. Esto no es positivo, está acompañado además de probabilidades netas favorables a la continuación de la tendencia bajista, por lo tanto en ese largo plazo pues no está en el mejor momento. El único elemento que nos podría hacer ser positivos es la probabilidad del 95% de que pueda cotizar en el próximo año por encima de los 154. Eso es lo que podría apoyar una tesis de empezar a construir a partir de estos niveles. En el corto, lo que vemos es que seguimos dentro de una tendencia que es bajista desde el 19 de febrero y que ha pasado ahora a convertirse en lateral. Empieza, por lo tanto, a estabilizarse el precio. Yo lo que le diría es que en caso de superar los 178,66 es cuando ya estaríamos rompiendo una directriz bajista y además pasando una tendencia alcista de corto plazo, y el stop yo lo pondría en los 154,56. Ese sería el punto a partir del cual pues ya no tendría sentido porque estaríamos simplemente alargando una tendencia bajista que por lo tanto pues no habría terminado como hasta ahora. Vamos con más consultas. David Radua dice, buenos días, ¿me podría analizar Repsol? Está dentro con un 8% de beneficios. ¿Le ve recorrido al alza o mejor salir? Bueno, vamos a ver. Repsol. He cogido el futuro, vamos a coger directamente la acción. Tiene un 8% de beneficio. Bueno, vamos a ver, en el largo plazo la tendencia es alcista desde que rompe la directriz, además, que ha sucedido durante el mes de junio del año pasado. A partir de ese momento ya empieza a tener un desarrollo mucho más alcista que le lleva hasta los 24,9. De momento, mientras no pierda 8,77, en el largo plazo sigue siendo muy, muy positivo. ¿Cuál es la situación que tenemos de Repsol en el corto plazo? Pues de lateral. Tiene un movimiento lateral. Alguno dirá, bueno, pues no sé muy bien dónde está ese lateral cuando lo que ha tenido es un movimiento muy al alza seguido de una caída bastante pronunciada también. Bueno, pues el motivo es simplemente porque se han identificado ya unos máximos relevantes en torno a los 21,54, por debajo de 24,9 y por lo tanto ya hay una secuencia decreciente de máximos. Y eso, lo que cuando lo unimos
la secuencia creciente de mínimos nos lleva a que estamos dentro de un proceso ahora mismo lateral. Salir del lateral implica o bien perder 19,54 o bien superar 24,90, con lo cual estamos hablando de niveles bastante alejados. Yo lo que le diría es que siempre que esté por encima de 19,54 está bien mantenerlo, pero por debajo de este nivel, desde luego, yo no lo mantendría. Estaría rompiendo además una directriz bajista importante y por lo tanto podría desplegar un nuevo movimiento a la baja que le pudiera llevar pues en torno a los entre 16 y 17 euros. Vamos con consultas y miramos a empresas de energía también. Dice Lucas en Wrestling, dice, me gustaría una entrada en alguna de estas empresas de energía para IA, eso sí, Bloom Energy, OKLO o Talent Energy. No sé si conoces alguna de ellas que a priori te pues guste. Vamos a verlas. Y si no, pues ¿cuál le recomiendas? Y niveles, ¿con qué nivel de entrada? Bueno, vamos a ver. Bloom Energy, OKLO y Talent Energy. Venga, pues vamos a empezar por la primera, por Bloom Energy. Pues lo que tiene es un desarrollo muy importante. Desde luego entrar ahora mismo no hay niveles realmente claros para entrar. El que lo podríamos hacer a partir de los 15 en 15 minutos, ahora que está rompiendo los 229,55 podría tener sentido con estos por debajo de 200. A partir de ahí, la tendencia que es actualmente alcista simplemente dejaría de serlo. Por lo tanto, ese podría ser un momento de entrada. Si quiere entrar, lo puede hacer ahora, sabiendo que está comprando en unos niveles muy sobrecomprados. Si vamos a OKLO, pues lo que vamos a encontrarnos es una situación totalmente distinta, con una caída muy importante en el largo plazo. Sigue teniendo una tendencia alcista, le ha llevado hasta los 44,88 cuando había cotizado en 193, pero en el corto plazo lo que vemos es que sigue estando dentro de una tendencia bajista. Yo no tendría esta compañía mientras no supere los 115,72, nivel que determinaría el final de la tendencia bajista actual. Si quiere tomar alguna posición antes, lo puede hacer, pero desde luego con stops por debajo de 44,88 y está cotizando en 75, es decir, el nivel de riesgo que estaría asumiendo una compañía como esta sería extremadamente alto. Y luego, por último, estaba preguntando por Talent Energy, ¿verdad? Talent Energy, sí. Venga, pues Talent Energy la tenemos aquí. Bueno, en el largo plazo está en un proceso más lateral, correctivo, desde que cae por debajo de 449. La tendencia sigue siendo alcista, con probabilidades netas también favorables. Por lo tanto, en ese sentido, está bien. Lo que ocurre es que en el corto plazo pues, ha tenido un proceso relativamente desordenado de caída prácticamente continuado. Ahora mismo está en una tendencia lateral, necesita romper los 371, está ahora mismo prácticamente ahí, en 369, por lo tanto está relativamente próximo. Yo tomaría posiciones en caso de romper los 371 euros, en caso de perder los 328, ese sería el nivel de stop, pues simplemente cerraría la posición. Por lo tanto, yo creo que puede tener sentido, pero sabiendo que ahora mismo, pues desde luego en el largo plazo, no tiene una disposición perfectamente clara, sino que, bueno, pues lo que hemos tenido ha sido un desarrollo puramente correctivo que además se alarga bastante tiempo. Cambiamos de sector. María Semo te pregunta, dice, buenos días, si puede analizar, y le dice cómo ve Leonardo y Constellation Energy. Dice que está dentro con algo de pérdidas. Tenemos a la italiana Leonardo, tenemos a Constellation Energy también. ¿Qué le dice? Venga, Leonardo, bueno, en largo plazo, pues una tendencia muy alcista, con probabilidades netas muy alcistas y ahora simplemente en un proceso correctivo pues que comienza a partir de los máximos del 66,26 el 13 de marzo. Bueno, en el corto, pues lo que hemos visto es que esa corrección la ha hecho romper directrices importantes, en 55,38 a partir de ese momento ya pierde la tendencia alcista, está en una tendencia que sigue siendo bajista, por lo tanto de momento yo creo que no hay ningún motivo para empezar a tomar posiciones. Tendría que romper la directriz que se construye a partir de los máximos del 12 de marzo y del 1 de abril para empezar a plantear posiciones algo más positivas. De momento, pues simplemente yo me quedaría fuera esperando oportunidades. Y en cuanto a Constellation, pues... Constellation Energy es la otra, sí. Pues vamos a ver.
A ver, el largo plazo sigue siendo muy positivo. Es verdad que las probabilidades netas han caído bastante. Lo más probable es que evolucione hacia una tendencia lateral. En torno a 341 se podría formar el siguiente máximo significativo. Y en el corto, lo que sí vemos aquí, y esto sí es importante, es que hemos roto definitivamente ya la tendencia bajista lateral que llevaba alargándose desde noviembre del 2025 para pasar a una tendencia alcista. Ya ha sucedido hace unos pocos días, el 24 de abril, al superar la directriz bajista que venía dominando pues desde finales de febrero. Por lo tanto, sí sería posible el tomar una posición aquí con stops por debajo de 276,84. Esos mínimos son los relevantes y determinarían el final de la tendencia alcista. Por lo tanto, de tomar alguna posición, yo desde luego me decantaría por Constellation Energy. También Miguel de Oviedo preguntaba por Constellation Energy y decía si le veías posibilidades de atacar los máximos históricos del pasado octubre, que las tiene a 292. No sé si le ves con esa probabilidad. Pues, a ver, el problema es que a mí no me gusta hacer proyecciones porque no creo en las proyecciones. Creo que lo que hay que seguir es las tendencias y hacer proyecciones, en mi humilde opinión, creo que vale bastante de poco. Es verdad que lo que estaría rompiendo ahora mismo o activando sería un hombro cabeza hombro invertido, que podría tener como proyección, si queremos hacerlo, pues un 18% de subida que le pudiera llevar hasta los, que se me ha movido, hasta los 350, pero en todo caso, insisto, las proyecciones creo que sobre el papel funcionan muy bien, luego en la práctica pues no es tan bonito como a veces se pinta. A mí lo que me gusta es ser lo más riguroso posible y precisamente por eso, tratando de contribuir en esa cultura financiera y hablar desde el máximo rigor, desde el máximo respeto, pero tratando eso de justificar todo al máximo. Y en ese sentido, bueno, las proyecciones creo que tienen una validez relativa. Otra consulta dice, buenos días, tengo Samsung con un beneficio de un 20%. ¿Debería esperar o vender? ¿Cómo ves a Samsung? Un 20%, bueno, pues oye, primero enhorabuena al oyente. En el largo plazo, pues desde luego tiene una situación muy, muy positiva. En el corto plazo también acaba de romper una tendencia, acaba de romper una directriz bajista que es importante y por lo tanto yo creo que tendría mucho sentido tomar posiciones siempre y cuando sepamos que el stop lo tenemos en torno a los 1.855 dólares. Pues vamos a tener que terminar, está sonando ya esa sintonía de cierre de este consultorio. Juan Ignacio Marrón, ha sido un verdadero placer. Gracias por además esa rapidez para responder tantas consultas. Feliz jornada y hasta la próxima. Hasta la próxima.